¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro ciclo de clases a distancia. Este es nuestro quinto encuentro en relación a la exhibición de los Incas más allá de un imperio, que es la muestra que estamos en este momento presentando en las salas de Fundación Proa. No sé, me pueden contar por ahí si alguien pudo verla. Acá veo que, por ejemplo, Andrea nos escribe desde Córdoba, así que bueno, quizás también haya gente de otros lugares que no sean Buenos Aires y quizás no pueden venir a ver la muestra presencialmente, así que este ciclo de clases a distancia cumple un poco esta función de acercar los contenidos de la muestra, ampliarlos también más allá de los contenidos específicos, las piezas que están en las salas de exhibición. Así que bueno, muchas gracias por conectarse en este quinto encuentro que va a ser muy especial para quienes es la primera vez que se conectan. Les cuento que, bueno, ya los encuentros anteriores están subidos a nuestro canal de YouTube, en Pro TV. Así que, bueno, después, como siempre, al finalizar la clase, vía mail les enviamos materiales ampliatorios, link de interés y también les compartimos el link al canal de YouTube. Y probablemente la muestra, bueno, va a seguir hasta el 19 de enero, así que probablemente tengamos algún encuentro más a distancia en el mes de enero, un encuentro de verano, veraniego. Oportunamente les estaremos enviando las invitaciones pertinentes y ya para meternos un poco en lo que nos convida hoy este encuentro, va a ser un encuentro muy especial porque tenemos una excelentísima profesora invitada que ya está acá con nosotros, que es Cecilia Rabosi. Y en este encuentro, esto, bueno, ustedes ya saben, pero a modo de introducción, vamos a hacer un poquito como un recap del tema de nuestro encuentro del día de hoy, que tiene que ver con el artista argentino Antonio Berni, que en la década del 40, o sea, estamos hablando de él, bueno, esto Cecilia ya nos va a comentar más en profundidad, pero ella había viajado a Europa en una etapa de formación, que bueno, en ese momento se lo vincula también con el surrealismo, quizás también con algunos movimientos italianos que circulaban en ese momento en la década del 30, y volviendo hacia la Argentina, a Santa Fe, a su Rosario natal, eh, emprende un viaje por América Latina también con un subsidio, con una beca, y quizás esto es algo que nos acerca a Cecilia, algo no tan conocido, un momento no tan conocido quizás de la producción de Antonio Berni. Y bueno, nos vamos a adentrar en este camino que fue siguiendo por nuestros países hermanos de América Latina y subiendo, ¿no? Como desde el sur, por el camino del Capac-Ñam. Ese, bueno, fue un título un poco en vínculo con la exhibición que le pusimos nosotros. Y quiero, antes de pasarle la palabra, presentar a Cecilia, mientras voy dando acceso a quienes van llegando. Cecilia, bueno, es licenciada en artes, es curadora independiente, desarrolla tareas de investigación, producción y curaduría de exposiciones en Argentina y el exterior. Actualmente también es secretaria general de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, es profesora en la maestría en curaduría en UNTREF. En sus últimas curadurías se destacan Joaquín Torres García, El descubrimiento de sí mismo, Museo de Arte Contemporáneo de Chugarri en Punta del Este; León Ferrari, Recurrencias, en el Museo Nacional de Bellas Artes; fotografías de Augusto Ferrari en la colección de Bellas Artes, también en el Museo Nacional; Jerónimo Viroa, Memoria de un lugar, en el Museo Provincial de Arte Contemporáneo, en Almar; Berni, Ramona y otras mujeres, así que ya ahí podemos ver que nuestra docente invitada es una seguidora del genial Berni. También Leandro Katz, el proyecto Para el Día que Me Quieras y la Danza de Fantasmas. Sul Solar, panactivista, excelente exhibición que también estuvo en el Museo Nacional de Bellas Artes hace algunos años, entre otras. Y por supuesto también es autora y coautora de libros, capítulos y artículos sobre arte argentino y latinoamericano. Así que bueno, gracias Cecilia por acompañarnos y por traernos esta idea y y este acercamiento a la obra de Berni. Te cedo la palabra. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. No sé si me escuchan bien, díganme cualquier cosa.
Para mí un gusto poder estar con ustedes y hablar de esto que, como decía Noemí, no es tan, o sea, si bien está estudiado, no es tan conocido este episodio. Por ahí sí algunas obras que vamos a ver, pero esta beca que hoy lo obtiene en la década del 40 para poder hacer ese recorrido por una serie de países sudamericanos, eh, es importante justamente en pos del estudio del arte precolombino, prehispánico, y el arte colonial e inclusive la escena contemporánea, ¿no? A él. Entonces, bueno, me parecía interesante que... Cecilia, perdón, que acá por el chat nos dicen que se te escucha muy bajo. Yo te escucho bien, pero no sé si A por ver, ahí podemos vamos acercar, a subir, subir el volumen, acercar un poquito. espérense, a ver ahí, lo subo al máximo. A ver, ¿Estás? ahora se escucha mejor. Ahí se escucha mejor, me parece que estás con auriculares con micrófono. Muy incómodo, pobre, tener que estar ahí sosteniendo. Sí, no hay problema, si se escucha bien, bárbaro. Bien, entonces les decía que la idea cuando me invitó Noemí, Fundación Proa, a dar esta clase, había varias posibilidades y como dijo, yo trabajo con la obra de Berni desde muchos años, desde el año 95, que recién recibida pude acercarme a ese acervo para una investigación que estaba haciendo para una curaduría Laura Buchelato, y a partir de ahí mi camino se ha entrelazado en muchas oportunidades, en investigaciones, en exposiciones, en donde pude trabajar, digamos, distintos aspectos de la obra de Berni. No sé, dice muy bajito. A ver. Hola, hola, sí, ¿se escucha mejor? No sé si sacarlo el micrófono. A ver, ¿se Ah, escucha mejor si hablo así? sí, yo te escucho mejor, a ver. Bien. Entonces voy a poner para compartir, así ya arrancamos. Pero bueno, les contaba que o sea, vengo trabajando desde el año 95 con la producción tanto artística como su producción también de textos, que realmente es mucha. Y a ver, vamos. Ahí está compartiéndose. Y bueno, entonces la idea de cuando en el contexto de esta exposición tan amplia sobre diferentes aspectos de este imperio incaico, este imperio del sol que realmente se extendió en una extensión territorial muy amplia en el continente, y un poco con relación a esta beca sobre la que vamos a trabajar, me parecía que era interesante porque prácticamente la extensión que tuvo el imperio incaica, salvo con la excepción de Chile, Berni ese es el recorrido que selecciona. Igualmente, la intención de Berni era llegar hasta México, tal vez incluso hasta Estados Unidos, pero llega hasta Colombia, ¿no? Pero el recorrido comienza en Bolivia y llega hasta Colombia a lo largo de 6 meses, ¿no? ¿Se ve bien la... ¿Sí? Ok. Bueno, voy a comenzar a pasarla. Bueno, por ahí antes de comenzar, por ahí retrocedo un poquito, perdón. Retrocedo hasta acá. Ustedes saben que Berni es un artista que, como decía Noemí, en el año 25 obtiene una beca para viajar a Europa. Un recorrido que hacen casi muchísimos artistas argentinos y latinoamericanos en general. Entonces él viaja primero a España y luego cuando llega a España se da cuenta que necesita
ir a París, que ahí está sucediendo las cuestiones, ¿no? Por otro lado, igualmente, más allá de contactarse con lo que está sucediendo en esa escena, pensemos que es una escena de entreguerras, en donde está el surrealismo, están diferentes movimientos todavía en acción, pero el surrealismo sobre todo un movimiento fuerte, al que por ahí él se va a acercar con una serie de escritores, artistas, pero sobre todo Louis Aragón, Lefebvre. Él, en ese contacto, además de la parte de contactarse en el ámbito de artes visuales o el ámbito artístico, también va a hacer una inmersión a lo que es también este pensamiento político, estos posicionamientos que dentro del surrealismo están más asociados a cierto perfil del comunismo o del socialismo. Esto lo digo porque él regresa luego de una estadía de unos 6 años a la Argentina en el año 31 y se instala en Rosario, en su Rosario natal. Y allí, o sea, él decide no volver a instalarse en Buenos Aires, que por ahí uno imagina que podría haber sido el recorrido, sino que decide volver a Rosario, que había una escena importante a nivel de artes visuales, y allí va a empezar a trabajar en algo que es un posicionamiento político y estético, que es el nuevo realismo, que si bien empieza a pensarlo en el año 33, se va a publicar su primer texto, podemos pensar su primer, se quiere, texto manifiesto, en el año 36 en la revista Forma de la Asociación de Artistas Plásticos. Por otro lado, además de estas ideas del nuevo realismo, empieza a trabajar con, pensando, digamos, se inserta rápidamente en la escena rosarina y empieza a trabajar con otros artistas la idea de generar una mutualidad de artistas plásticos para que sea un espacio de formación alternativa a la academia, ¿no? En donde por ahí la problemática tiene que ver con esos artistas insertos en un territorio y que el arte no está escindido de ese entorno y de esa cuestión social, política, de esa realidad, ¿no? Entonces, todos estos antecedentes se los planteo porque justamente cuando él vuelve a la Argentina, vuelve con una producción que podemos decir que está en ciertos lineamientos del surrealismo y del arte de la escuela metafísica italiana, pero ya en una exposición que hace en el 32 en Buenos Aires, donde exhibe esta producción más próxima, digamos, a estos lenguajes, ya él empieza a trabajar con el contacto de la realidad argentina, empieza a plantearse que el lenguaje tiene que realizar nuevas búsquedas, ¿no? Entonces, otro hecho importante, antes de meternos en este recorrido que vamos a hacer, es el encuentro con Siqueiros en el año 33, cuando Siqueiros viene a la Argentina, está aquí en Buenos Aires, y convoca a un grupo de artistas, entre ellos Berni, Castanino, Spilimbergo, Lázaro, para hacer el ejercicio plástico, el famoso mural Botana, que no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver, y que en realidad Siqueiros, o sea, allí experimentan con toda una cuestión de técnicas totalmente actuales, se emplean en los muros materiales, elementos industriales, donde hay como una experimentación. Es interesante que en ese contexto, si bien él se interesa por la pintura mural, y vamos a ver que toda la década del 40 él va a trabajar, digamos, sobre la importancia que tiene la pintura mural o las alternativas, pero, digamos, estas expresiones, estas obras de grandes dimensiones, que no necesariamente tienen que estar
hechas al fresco en el muro, que pueden ser en grandes bastidores de obras como de 3 metros por 2 metros, como son Desocupados, Manifestación. Entonces, vamos a ver que todo esto va a ir planteando una necesidad en Berni para empezar a reflexionar y a mirar, pensando en esta pintura mural o en estas grandes producciones, en estas grandes obras, mirar, digamos, hacia el paisaje y las personas, los habitantes, las realidades latinoamericanas, ¿no? Entonces, un poco una definición que, como ven, él publica en el número 1 de la revista Forma en el año 36, él dice: el nuevo realismo que se perfila en nuestro medio, el tejido de la acción es lo más importante, porque no es solo imitación de los seres y cosas, es también imitación de sus actividades, su vida, sus ideas y desgracias. El nuevo realismo no es una simple retórica o una declaración sin fondo ni objetividad. Por el contrario, es el espejo subjetivo de la gran realidad espiritual, social, política, económica de nuestro siglo. Y él va a asociar la importancia de la experimentación y de la búsqueda de los lenguajes, y eso asociado, digamos, a ese, en todo caso, contenido, a esa realidad. Él se distancia, obviamente, del realismo socialista, esto, creo que esta necesidad de pensar, de ver, digamos, esa realidad social, política, económica, lo lleva a, también a interesarse por esa realidad que los circunda. Ustedes seguramente tienen, perdón, ustedes tienen por ahí, perdón, disculpen, que hay un ruido externo. Ustedes tienen, por ahí han visto las obras Manifestación, Desocupados. Yo les decía que él vuelve en el 31 a Rosario, y ustedes saben que en el 29 fue la gran crisis de Nueva York, que afectó realmente al mundo. Fue una crisis económica muy importante. Por otro lado, en la Argentina, en 1930, se produce el primer golpe de Estado, y eso genera, digamos, una inestabilidad social, política, y además se sumaba toda esta crisis económica mundial. Entonces él llega a una Argentina, a una Rosario, en donde la desocupación, el hambre, hace una descripción interesante, que se las leo, dice: vos veías en las calles la crueldad palpable de la miseria. Tal es así que en Puerto Nuevo, en Puerto Alsina, en los distintos barrios alrededor de Buenos Aires, había miles de personas viviendo prácticamente en tolderías. Eso es lo que estaba sucediendo acá, y como yo, que venía con una carga política, una carga ideológica, no podía dejar de interesarme y conmoverme con lo que veía y vivía. Y era lógico. Para los que no traían o no tenían esa carga política ideológica, bueno, eso que ocurría era un fenómeno exterior a su quehacer y sus búsquedas artísticas, independientemente de toda exterioridad. En cambio, yo tenía otra manera de pensar, y por eso se produce en mí una inmediata transformación. Entonces yo paso de un plano puramente intelectual a un plano visceral que se conecta íntimamente con el ambiente de los procesos sociales. Entonces ven acá, y ahora entramos ya en este camino propuesto, ven que él va a esa realidad, va a modificar, y ahí va a buscar las formas y los medios y los lenguajes para poder trabajar sobre eso. También lo lleva al interés de generar un lugar de formación, y hay algo que se produce en el año 36, es un viaje que realiza Berni al norte argentino, a las provincias, a Jujuy, a Salta, a Catamarca, en una necesidad de también encontrar ese pasado y esa realidad contemporánea, ¿no? Él en general, también en el viaje que va a emprender en el año 41, la importancia es estudiar ese pasado precolombino, prehispánico, colonial, pero también
generar, o sea, ver la realidad contemporánea, tanto en la producción artística como en las realidades sociales y políticas de los países que recorre, pero también por otro lado, esta cuestión de él siendo miembro de la Asociación de Artistas Plásticos de Argentina, en ese momento cuando gana la beca es un vocal de la parte de artes plásticas, pero después a posteriori va a ser presidente de la asociación. Él va como también una persona de enlace para pensar cuestiones, ¿no? Para generar vínculos y para pensar cuestiones. Entonces, bueno, previo, digamos, a esta beca que él se presenta y que obtiene, va a hacer este viaje personal. Y algo que no les dije, él cuando vuelve a la Argentina viene munido de una cámara Leica que sacaba fotos 6x4, y que esa cámara va a ser un instrumento de trabajo junto con sus cuadernos, sus apuntes, sus bocetos, sus acuarelas. Va a ser un elemento, una herramienta que le va a permitir registros que después a posteriori, que puede ser inmediato o unos años después, los toma como, a veces como fuentes directas que traslada, digamos, a la obra. En este caso es una pieza que está en el Museo Castanino Macro de Rosario, que es una acuarela, un apunte rápido de ese paisaje de Jujuy. Lo traigo porque me parece interesante, porque él se interesa, por un lado, a el paisaje de los Andes, ese paisaje andino, esas quebraduras, las urbanizaciones y también la población, ¿no? También a veces esa población en sus tareas, en su trabajo. Y este va a ser un trabajo preparatorio, un boceto o un apunte que luego, cuando él regresa a Buenos Aires, ya a Buenos Aires porque en el año 36 se traslada y se instala en Buenos Aires, va a producir esta obra. Un poco ese viaje le permitía también estudiar los grupos originarios, estudiar tal vez el arte colonial, pero sobre todo esto, ver las personas, digamos, los pobladores de la Argentina, en este caso del norte argentino, ¿no? Entonces esta obra, que es una obra del 37 y que va a ser presentada en el Salón Nacional, el Salón 27, perdón, del año 37, y con la que va a obtener el Gran Premio de la Composición. Es una pieza que, como ven, es de grandes dimensiones. Pensemos que ya él ha hecho Manifestación y Desocupados en el 34, estas obras que sobre bastidor, pero que tiene escala monumental, escala mural. En la discusión con Siqueiros, en realidad, a posteriori, Siqueiros lo que sostenía era que el único arte posible era el muralismo, y él plantea que eso, en un lugar donde no hay un proceso revolucionario, lo que va a llevar es al arte a un lugar como de, por un lado, pasatismo, de inmovilidad. Entonces ahí él dice, en otras realidades hay distintas opciones. Más allá de que él adhiere a la importancia de esa monumentalidad, hay posibilidad de grandes bastidores, de grandes, por ahí de golpe, de esas piezas que en algunos casos sirvieron como pancartas en manifestaciones, de grabados, de encuentro de artistas, de producción conjunta, ¿no? Entonces, bueno, esta obra la traigo porque evidentemente en el año 36-37 a él le interesa esta investigación. Él dice que le interesa para pensar estas grandes obras que imagina producir más adelante, ¿no? Y le interesa, digamos, conocer esas realidades, esos paisajes y sobre todo esas poblaciones, esos distintos grupos originarios. Aquí vemos ese paisaje del altiplano, vemos también las recovas, esas construcciones, se quiere, con reminiscencia colonial, y una gran profusión de personajes, de figuras, de collas, que van sólidamente construidas, son figuras fuertes, potentes, en diferentes acciones. Fundamentalmente,
lo que vemos es que hay una construcción fuerte, que la vemos también en las obras mencionadas anteriormente. Esta obra es interesante porque está en el Museo de Bariloche, en el museo que se llama el Museo de la Patagonia, Francisco Moreno, y es interesante porque en realidad este premio fue un premio del Salón Nacional. Hubo una resolución en el año 48 de trasladar obras que por ahí trabajaran paisajes de una zona del país, trasladarla a una zona totalmente opuesta. Y en este caso, en el año 48 se traslada para ser colocada en el lobby del Yao Yao. Que entonces, digamos, era como esta cosa de trabajar, digamos, esta cuestión de integración del país. Pero bueno, pasando a este viaje, y que a mí me gustó muchísimo cuando Noemí me sugirió el título del recorrido del Quampagnac Niam, porque me parece que, como les decía, si uno ve cómo se extendió el imperio incaico, que se extendió a Chile, Argentina, Bolivia, a Ecuador, a Colombia, bueno, obviamente a Perú, vemos que en realidad el recorrido propuesto por Berni, más allá de que estaba esta aspiración a llegar a México, con la excepción de Chile, es este recorrido, ¿no? Y es interesante porque él en realidad obtiene esta beca, habían pocas becas que daba la Comisión Nacional de Cultura para el extranjero, y después habían becas a nivel local. Obviamente las becas al extranjero eran minoritarias, y bueno, Berni es uno de los que obtiene la beca. En realidad, él va a plantear la idea de la necesidad de investigar el arte latinoamericano desde de lo prehispánico, lo colonial, justamente en relación a pensar obras futuras, trabajando, digamos, estos contextos latinoamericanos, ¿no? Decía, en una entrevista que le hacen en Bogotá en marzo del 42, dice, el fin principal de la beca era facilitarme el estudio de los tipos americanos para alcanzar en mis futuras proyecciones una introducción a la tipología americana en mis ornamentos murales. Pero va más allá de eso, en realidad. En realidad, él dice que él necesita pensar temas americanos, y la idea de poder hacer este estudio le va a permitir trabajar, digamos, sobre esas realidades. No necesariamente precolombinas, sobre todo hay muchas obras reflexionando sobre lo que sucede contemporáneamente en ese recorrido, ¿no? Pero bueno, la beca entonces estaba destinada en realidad a personas que ya estaban formadas, ¿no? Y en realidad había que presentar un tema, y la originalidad del tema era lo que evaluaba la comisión para otorgar la beca. Evidentemente, los antecedentes, los objetivos, era fundamental para otorgar esta beca. Como ya dice, ahí dice, el 5 de diciembre, en octubre se otorga la beca, y el 15 de diciembre, es el 15 de diciembre, está mal colocado ahí, comienza su viaje. Va a comenzar por Bolivia y va a llegar a Colombia. La estadía mayor es en Perú, y también es interesante porque en Perú va a ser el trabajo por ahí más profundo sobre el arte prehispánico, ¿no? Porque él dice que en Ecuador, tal vez por lo que sucede en los museos o por no tener acceso a las colecciones, fundamentalmente lo que él ve en Ecuador es pintura colonial, ¿no? Y tal vez en Colombia ve obviamente arte prehispánico, arte colonial, pero en Colombia hay como más esa vinculación con artistas contemporáneos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes van viendo que en ese recorrido hay como varios objetivos.
Acá me parecía interesante esto, porque él, como les decía, él va munido de su cámara fotográfica, de cuadernos y de lápices, de tal vez acuarelas, y en donde él va tomando apuntes, pero el registro fotográfico es un elemento importante y muchas veces por ahí de golpe cosas que se encuentran en diarios y revistas también las atesora como como elementos de registro, ¿no? Pero como ven acá, son algunas páginas de cuadernos que él va tomando anotaciones. A veces cuando entraba a algunos museos, entonces anotaba aquí, por ejemplo, hay más piezas de las culturas chimú o mochica, que son culturas anteriores al periodo incaico. Como ven, además de un rápido apunte de dibujo, él muchas veces va a hacer descripciones de color, de la geometría, de los elementos, si hay un elemento así humanizado o antropomorfo. Entonces acá lo que ven es que él va haciendo anotaciones, haciendo registros fotográficos, tomando apuntes, haciendo pequeños bocetos de todo lo que se va encontrando, ¿no? Es interesante también que aquí esto es una publicación que él va a hacer a posteriori, ya regresado de su beca, es un artículo, una pequeña comentario que él hace en la revista Forma de estos huacos retratos de mochicas que él considera que le da una relevancia, que realmente la tiene. Posiblemente esta fotografía sea una fotografía tomada por él, o tal vez tomada de alguna otra fuente, ¿no? Pero él dice esto: los huacos retratos de la cerámica antigua del Perú no han sido estudiados, sentidos y valorados en lo que tienen de más interesante. Pensemos que es el año 41-42, ¿no? El de ser una de las bellas manifestaciones del arte escultórico que ha realizado el hombre. Nuestros museos de bellas artes han puesto poco interés en incorporar al acervo artístico de sus colecciones el inmenso caudal del arte americano, que desde el preincaico, pasando por la colonia hasta fines del siglo pasado, forman un legado que podría ser orgullo de cualquier nación del mundo. Los huacos retratos son por ahora curiosidades de los museos arqueológicos, etnográficos o históricos, como caso extraordinario de cultura aborigen. Pero estas obras rebasan por ellas mismas los límites del común fenómeno arqueológico para entrar con todos los honores en el vasto conjunto de las grandes creaciones artísticas de la humanidad. Es interesante esto porque esta cuestión, por ejemplo, en otra de las anotaciones, él dice esta cuestión o sea, hace un análisis de la obra, ¿no? Esta cuestión de estas piezas realistas, que inclusive es tan realista que hay cicatrices, que no hay una estetización, que digamos, tiene una funcionalidad, pero hay una búsqueda de trabajar sobre la realidad, ¿no? Es interesante también que en el informe, él tenía que enviar informes cada tanto a la comisión, cada 3 meses, para ver, digamos, los avances del estudio, ¿no? Y en alguno de ellos, bueno, él dice que primero empieza por el altiplano boliviano, después pasa por el peruano, y ahí va a hacer todos estos estudios, estos registros, este estudio de la pintura, del arte prehispánico, pero también de la pintura colonial. También pone atención en la pintura del siglo XVII y XVIII, en donde también por ahí él, o por lo menos él no tenía acceso a un estudio profundo, si bien igual señala en sus anotaciones a historiadores peruanos que están haciendo esa tarea, pero que evidentemente o sea, él considera que esto tiene que ser estudiado, relevado, trabajado, ¿no?
y por otro lado también él va a hablar en esos informes de la preocupación por la conservación de todos estos materiales, que en muchos casos están en muy malas condiciones o están mal conservados. Entonces él se plantea esta cuestión de sería importante tener comisiones que protejan o que estén protegidas patrimonialmente y que sean estudiados, ¿no? Lo traigo porque son todas cuestiones que me parecen interesantes. Acá, en otra de sus anotaciones, en otras de sus páginas de su cuaderno, aparece el UNCU, ¿no? El UNCU que en la muestra de proa está tan representado con piezas impresionantes, como esta que estamos viendo aquí a la izquierda de la pantalla. Y aquí vemos que él esquemáticamente, ¿no? Produce la pieza, como ustedes ven aquí, y después en toda esa secuencia de anotaciones, no sé si se llegan a ver, están la información de los patrones geométricos, de los colores que están empleados en esas tramas, en esos textiles, en esos diseños. Entonces es interesante, como vemos aquí también, el tupus, que también en otra parte, por ahí en una página en donde por ahí hay algunos dibujos sobre alguna momia que vio en algún museo, de repente aparece este elemento que evidentemente le parece interesante y entonces lo dibuja esquemáticamente. Ese esquema y tal vez una fotografía e inclusive anota por ahí publicaciones, libros que se interesa o que va a buscar cuando regrese a la Argentina para poder trabajar y estudiar. Pero me parece interesante, trayendo las imágenes de la exposición, cómo Berni va haciendo estos registros, estas anotaciones, a medida que va encontrando en los distintos museos estas piezas, ¿no? O, por ejemplo, la Conopa, en este caso también trabajo una imagen de la muestra, y aquí estos registros, ¿no? Esta Conopa que tenía este orificio que permite allí colocar la grasa, bueno, y esta funcionalidad, pero por otro lado él destaca también, digamos, la ejecución, lo que se está trabajando, cómo se trabaja la piedra. Hay un montón de información, un montón de registros que realmente se detienen, ¿no? Y todos sus registros, ya les digo, por ahí son esquemáticos, pero muchos casos acompañado de una descripción de texto, ¿no? Él describe eso que está viendo y en algunos casos hace registros fotográficos. En otros casos no, en otros casos por ahí se vale de material bibliográfico que encuentra a posteriori del viaje. Como les decía, por un lado, él va a hacer un registro y un estudio del arte prehispánico, por otro lado, un estudio del arte colonial, que ahora después les voy a mostrar. Él va a volcar en una serie de artículos que publica, que envía desde los países en los que está, para que se publiquen o sea, estén accesibles al público en el diario La Prensa de Buenos Aires y en el diario La Capital de Rosario, ¿no? Entonces vemos que también es interesante porque él va a hacer todos estos estudios pensando, digamos, en este arte americano, precolombino, colonial, contemporáneo, para realizar obras a posteriori sobre estos grandes temas americanos, ¿no? Entonces acá lo que vemos es otra página de su cuaderno en donde él se detiene en las collas, en sus vestimentos. Van a ver, no se llega a leer, pero si ustedes ven aquí, dice negro, celeste, o sea, él va colocando en ese apunte rápido los colores de lo que está viendo, ¿no? Entonces, vemos acá también la distribución de los puestos de ese mercado, las acciones, las interacciones, y esto, lamentablemente, no tengo una foto en color de esta obra. Es una obra que va a realizar muy rápidamente, a posteriori de su regreso a Buenos Aires, a mediados del 42,
que se llama El Mercado Indígena, que es un óleo de 3 metros de alto por 1,84 metros de ancho. Como ven, sigue con esa monumentalidad en la producción de las obras. Y aquí él va a mostrar, esta obra está desaparecida, y aquí él muestra un mercado indígena. Evidentemente esos apuntes le permiten, digamos, tener esas ideas de la construcción muy esquemática, pero acá también vemos cómo aparece el paisaje, aparece la construcción colonial, bien típica peruana, y el mercado, ¿no? También trabajamos con estas figuras sólidamente construidas, hay elementos bien fuertes geométricos, y acá es interesante, disculpen la fotografía, pero la tomé de un diario, que él está pintando en su taller y un poco la ponía para ver la dimensión en relación a la figura de Berni. Vemos acá la recoba, vemos, digamos, por un lado está el boceto original, que tiene 50 por 70 y es un óleo, una tela, ¿no? Es un óleo, y cómo él después hace el pasaje o define la obra realizada, que va a presentar también en el 32 Salón Nacional de Bellas Artes en el año 42. Como ven, rápidamente él evidentemente evidencia la importancia que tuvo este viaje en una obra. Estos son otros apuntes, acá con mucho más detenimiento, mucho más detalle, es una tinta en donde hay más trabajo, hay trabajo de claroscuro, digo, ya no es el esquema que veíamos anteriormente, ¿no? Volvemos a por ahí cierta cosa esquematizada, son distintos apuntes, ven, en algunos casos por ahí es tan esquemático que por ahí de golpe podría ser como medio caricaturesco esta figura, ¿no? Pero es más que nada es la composición, es ver, digamos, el registro de esa fiesta. Esta obra, Collas en el Altiplano, es una colección particular, está solamente en los lugares que la consulté en blanco y negro, perdón la calidad, pero también ahí vemos cómo en ese paisaje, en ese óleo pequeño que él realiza, muestra otra situación, ¿no? Es esta vinculación de siempre estos personajes insertos en ese paisaje andino. Bueno, voy pasando, como les decía, muchos apuntes, como es este caso esquemático. Él a posteriori, tal vez también retomando fotografías, va a utilizarlos en el año 51 en esta serie de Aguafuertes, ¿no? Entonces es interesante porque él retoma imágenes, ideas, documentos fotográficos propios y ajenos, para de golpe en el 51 en Aguafuertes generar toda esta serie de obras. Otra cosa que yo les decía era esta cuestión de la importancia de todo el estudio colonial y cómo él va a ir identificando determinados artistas. Por ejemplo, Goribar es un artista ecuatoriano que él considera de relevancia, entonces hace todo un estudio, también va a hacer por ahí de golpe a trabajos y referencias al arte prehispánico, a la invasión, o sea, son textos que en general él revaloriza, digamos, esa mirada o ese accionar tal vez por fuera, digamos, de los modelos europeos, la impronta por ahí de esa mano indígena que entra, más allá de que del control, digamos, en las representaciones religiosas, entra de alguna manera. Eso está, como ven aquí, las estrategias también a lo largo de su viaje son dictar conferencias, por ejemplo, en esto de las diversas técnicas de la pintura, es hablar sobre el muralismo, hablar sobre artistas como Siqueiros. La pintura, evidentemente, y el muralismo mexicano es algo que es también una impronta fuerte, ¿no? Para todas estas mudanzas, ¿no? Después de que vuelve a la Argentina.
otra de las cosas es esto, los escritos, los artículos escritos en varios diarios, como ustedes ven, envía desde Perú o desde Colombia o donde sea, artículos que se publican en estos diarios, en la prensa y la capital, o como el caso de Pancho Fierro, que es un artista que él considera del siglo ya XIX, que considera como muy valioso, va a trabajarlo, como ven, unos años después, ¿no? Esto también, otra de las cosas, y para ir finalizando, para que ustedes puedan hacer algunas preguntas, yo les decía que en este recorrido él también va afianzando encuentros. En Perú se encuentra con artistas contemporáneos, y en Colombia, sobre todo, va a aproximarse fuertemente con la idea, un poco él como siendo miembro de la Asociación Argentina de Artistas Plásticos, la idea de generar un gran congreso latinoamericano de artes plásticas, y que en paralelo a ese congreso se hiciera un gran certamen de Sudamérica, ¿no? Y eso, o sea, para mí es un antecedente 10 años antes de la Bienal de San Pablo, ¿no? Si se hubiese concretado si quieren, la Bienal del Mercosur, por ahí, porque en realidad la Bienal de San Pablo tiene todos estos encuentros organizada como la de Venecia, con países de todo el mundo. En este caso, en realidad, la idea es encontrarse para trabajar. Y les leo esto como para terminar. Espérense, dice: la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos estima que el Salón Nacional de Bellas Artes, después de 32 años, ha adquirido el prestigio indiscutible para jerarquizar las obras. Entonces él plantea: nuestra capital federal se ha convertido en un centro cultural de América del Sur. Creemos, por las simples razones expuestas, llegado el momento de crear un anexo al Salón Nacional, o si se considerara más conveniente, organizar cada 2 años el Salón Continental de Artes Plásticas. Tenemos confianza en que una muestra de esta magnitud no solo servirá para reunir obras de artistas del continente, sino también para vincularlos a nuestro medio, aquilatar sus valores y propender la difusión de las bellas artes de toda América. Hacemos esta sugestión o sugerencia en el convencimiento de que un Salón Continental de Artes Plásticas tendrá honda repercusión en los centros artísticos sudamericanos. De Salón Bienal Continental, por eso digo, es un antecedente en el continente temprano de imaginar una bienal. Acá nuevamente, digamos, son artículos que él le hacen entrevistas, y en Leoplan, que era una publicación, apenas llegué a la Argentina y ya está trabajando en su obra que les mostré, El Mercado Indígena, y él dice: creo que la incaica tiene manifestaciones tan elevadas como las del antiguo egipcio y las de los asirios. Es un error, y acá vuelve a intensificar esta idea de que estén en museos de arqueología, que sean como valoradas desde lo etnográfico, que realmente merecen otra articulación, ¿no? Y bueno, y puntualmente dice: estoy trabajando con todos los elementos que he traído. Como dice el entrevistador, esta gira de estudios por los terrenos incaicos. Bueno, muchas gracias. Y lo dejo abierto para preguntas. Seguramente me quedaron muchas cosas por decir, pero bueno, quería también dejar un espacio para preguntas. Buenísimo, Cecilia, muy interesante, y aparte trajiste unos documentos fascinantes. También este pendant que hiciste entre algunas de las piezas de la muestra y los cuadernos. De hecho, ya retomo, hubo algunas preguntas en el chat, y alguien, espera que busco el nombre, Miguel, pregunta si los cuadernos están digitalizados para que el público los pueda revisar en detalle de manera online. No, eso todavía están en colecciones particulares. Yo tuve acceso, por estar estudiando la obra,
tal vez en un futuro sería fabuloso. A veces las oportunidades las tenemos cuando hacemos exposiciones, esos materiales que a veces por ahí están en colecciones particulares, a veces colecciones de las familias, y que, bueno, por ahí yo estoy trabajando, así que por ahí en un futuro, si es posible, a lo mejor tal vez se puedan publicar y entonces tener acceso eh, todas las personas para el estudio y para también, es interesante porque una cosa que no les dije es que él, además de todas estas anotaciones a los costados de los dibujos, de lo que va viendo, él, por ejemplo, hace este tipo de anotaciones, y les leo. En las minas trabajan mujeres y niños. Los jornales son de 6,50 bolivianos diarios. Trabajan a 4.000 metros de altura. Los trabajadores trabajan a destajo. Se les paga según toneladas de universal bruto entregado. La duración son 8 horas como mínimo. En los ingenios y lugares de elaboración del mineral bruto existen relaciones como secador, o sea, va hablando también de lo que él va viendo de esos entornos, ¿no? Entonces, en otros momentos habla de la explotación, ¿no? Habla desde su posición también política sobre esas realidades que él está observando y que en muchos casos también van a ser elementos que van a estar en el sustrato de su obra. Pero no están accesibles, posiblemente tal vez en un futuro lo estén. Y yo trabajé esto en un texto más amplio para una muestra que se realizó sobre la obra de Berni en el Malva, curada por Adriana Lauría, pero estoy trabajando, así que por ahí mi intención es ver si es posible de ponerlos accesibles al público, con la investigación y tal vez la publicación de ellos. Pero bueno, esto unas tareas todavía a suceder. Buenísimo. Me parece muy interesante esta relación de la producción plástica, pero también con un rol muy activo en la gestión cultural, esta gestión cultural también como comprometida políticamente, de la transformación social, o sea, ahí hay como realmente como distintas aristas que por ahí seguramente pensando en la década del 40 no es que él se veía como un gestor cultural y como un periodista, y como, sino como parte del mismo quehacer o del mismo interés o del mismo compromiso. Pero bueno, está bueno esta perspectiva poder ir viendo estas facetas distintas. ¿Viste? Por eso yo mencioné y les hice esa introducción a también esa necesidad de él junto con otros artistas rosarinos de armar esa mutualidad de artistas plásticos en donde se forman muchos artistas y en donde hay una mirada, hay una salida, hay un recorrer, hay otras herramientas, el collage, la fotografía, otros elementos más allá de los tradicionales. Entonces, bueno, también eso, evidentemente hay una importancia y el trabajo en la SAAP es muy relevante también. Él trabaja mucho, no solo él, pero esta cosa la SAAP trabajó mucho, sobre todo cuando se fundan en la década del 30 y el 40, para que un rol más activo de los artistas, más presencia, digamos, en los salones, en los jurados, en un montón de cuestiones. Que lo que vos decís es muy, muy interesante mostrarlo en todas estas variantes. Bueno, te transmito algunas de las preguntas del chat. Maggie preguntó sobre todo cuando, más al principio de la clase, si se podría decir que Berni hizo un cambio de un paradigma eurocentrista a uno americanista. Mira, en realidad yo creo que él viene con todas esas herramientas que también adquirió en Europa, no solo por ahí esos vínculos surrealistas que en sus pinturas se visualizan, sobre todo las del 31, 32, cuando él regresa acá, y hay pinturas que no se sabe si se las hizo allá o las hizo acá. Viene, digamos, también con esa información. También él viaja a Italia durante en muchas ocasiones y se hace un estudio profundo sobre el arte en los muros, ¿no? Renacentistas, o sea, hay un estudio profundo desde Giotto hasta Miguel Ángel, digo, esa cosa constructiva, también el tema de la arquitectura
la arquitectura, y que él ve que muchos de esos artistas que están trabajando en esos muros también son arquitectos o experimentaron con la arquitectura y esa cosa de lo sólidamente construido, de las figuras. Entonces, hay un montón de fuentes. La cosa que yo creo que el choque con la realidad argentina, también la importancia de ese muralismo y ese encuentro con el arte muralista, y todo eso hace que realmente haya un viraje. Y podemos decir que hay una mirada, sí, no, no, no anclada, digamos, en el centro, sino justamente, sí, podríamos decirlo, habría que trabajarlo un poco más, pero para seguir fundamentando. Pero sí, hay un viraje y hay una mirada a todo, al paisaje y a las personas y a los grupos, inclusive a los grupos originarios, y también trabajar, digamos, esas culturas. Sí, podría decir que hay un compromiso y una mirada alejada, digamos, de los centros. Y inclusive cuando escribe sobre el arte colonial, muchas veces habla digamos, de separarse. Por eso ve en ese artista que es del siglo XIX, que él ya se aleja de esos modelos y que por el planteo que hace se libera de Europa, ¿no? Pero bueno, sí, podríamos trabajar esos conceptos. Es una hipótesis. Sí, mismo en esta obra que estamos viendo acá, hay algo, ¿no? Esta arcada en perspectiva es medio de Quirico, o sea, como que evidentemente hay cosas que trae, ¿no? Y que también las va como reutilizando como fuentes retóricas compositivas, mezclándolas también con lo que va viendo. La paleta es muy norteña también por otro lado, ¿no? Como hay un... Hay mucho paisaje muy como geometrizado. Quedé aquí porque es un mercado, es un mural, que realmente es mural en este caso, que estaba en una colección particular, en una casa particular, y este mural se retiró y actualmente está en el Malva. Es una pintura al fresco buono y al seco, o sea, él experimenta allí con pinturas, y creo que tiene algunos elementos, también coloca algo de óleo, y fue un trabajo de traslado, digamos, quitada del muro, restauración muy importante, y también, bueno, es una pieza que está, que tal vez tiene, o sea, reminiscencias al norte argentino, pero también podríamos tener algunos elementos del viaje por Perú. Por eso algunos estudiosos que trabajaron más esta obra, porque realmente salió a la luz, por ahí lo colocan en esos pasajes entre ese viaje al norte de Argentina y después al viaje de Perú. Pero de todas maneras, nuevamente, son estos paisajes, es por ahí esta paleta, esta población, ¿no? Sus tareas, su cultura, esa mirada, digamos, hasta este continente, ¿no? Cecilia, te transmito todos los saludos y felicitaciones por el encuentro y varias personas preguntaron, yo también me lo anoté ahí en mi cuadernito, si sabes, dijiste que la obra Mercado Indígena está perdida, si sabes qué fue lo que pasó, que hizo que se perdiera esa obra. No lo sé, no lo sé, siempre que la vi reproducida siempre estaba esa situación. Por otro lado, en la muestra de Marta Nani en el 84 se reproduce el boceto, que está en colección particular. Yo realmente rastreé muchas colecciones y eso y nunca la encontré. No sé si está fuera del país. Muchas obras de Berni, por ahí por las características, por ahí por los guardados, por los viajes y eso se perdieron. Pero realmente el mercado indígena fue presentado al salón, o sea, no ganó ningún premio. Puede ser que en los traslados, en los cambios, en las mudanzas, o
que esté en colección, en una colección y que nunca la saque, digamos. Yo no sé, en el 84 no vi la exposición de Marta Nani, pero ella la consigna, digamos, en el catálogo. Les contaré si la llego a ubicar y les contaré ese final feliz, pero por lo menos aunque sea el boceto, ¿no? Porque ahí también hay una forma de construir diferente, por eso un poco Fantón inclusive dice que esta obra por ahí la vincula más a Jujuy que a mercado indígena, por la forma de construcción, más allá que por ahí puede ser que esté pivotando entre estos 2 años. Pero bueno, ya les contaré, yo también les cuento que estoy trabajando para el año que viene en una muestra que se va a realizar en el Museo Castanino de Rosario, porque el año que viene se cumplirían los 120 años del nacimiento de Berni y el museo le dedica una muestra que es una muestra que no va a ser retrospectiva, es antológica, que va a trabajar los problemas, acuciantes que atravesaron su producción. Y bueno, los invito a los que estén, no sé si hay alguno que esté en Rosario, a visitar la muestra, a los que por ahí se puedan trasladar, va a ser una muestra que va a estar desde principios de abril hasta agosto, así que quedamos conectados para cualquier cosa que necesiten, de interés y eso. Bueno, gracias Cecilia, va a estar buenísima la exhibición y siempre es un placer conectar con la obra de Berni, que, bueno, es tan rico, ¿no? Tiene, bueno, una producción tan vasta, que atraviesa también nuestra historia reciente de la Argentina, entonces también es como un buen momento para mirar nuestra contemporaneidad, que también que atraviesa muchas dificultades que él mismo también detectaba, ¿no? Como que lamentablemente a veces la historia de nuestro país es cíclica parece como que no avanzara, entonces siempre es bueno volver a Hay esas una fuentes. actualidad, lamentablemente en algunos puntos hay una actualidad y además también otro aspecto, que como vemos este es un periodo puntual, como vos decías al principio, poco explorado o poco conocido, tal vez más conocido por especialistas, pero digamos, a él a lo largo de su vida, él siempre decía que él quería, o sea, que buscaba los medios y los lenguajes para poder contar lo que quería decir o contar, ¿no? O sea, buscar las herramientas para que ese mensaje tuviese, digamos, una preocupación, un contenido, pero también por ahí experimentando con los lenguajes más... es alguien que en el 69 experimenta con arte cibernético, o sea, con computadoras, cuando llegan las primeras computadoras a la Argentina y hay una serie de artistas que lo invitan a Berni y interviene ahí. En la década de 60, con su famoso personaje de Ramona, hace ambientaciones en donde el espectador transitaba un ámbito en donde se encontraba con grabados, con monstruos polimatéricos, pero también con cuestiones sonoras, o sea, es un gran experimentador, el collage en todas sus formas es algo también presente. El trabajo con este método de trabajo que no es privativo de Berni, porque muchos artistas lo han usado, Gómez Cornet, muchos en otros países también, de este uso de la fotografía propia y ajena como elemento, como una fuente por ahí disparadora o de una idea o de parte de una imagen. Entonces, bueno, es un artista realmente que siempre cuando uno lo vuelve a trabajar, lo vuelve a interpelar, activa un montón de nuevas lecturas. Buenísimo, Cecilia. Bueno, me parece un excelente cierre, así que bueno, si están de acuerdo, dejamos acá nuevamente nuestros agradecimientos por abrirnos esta puerta y volvernos a conectar con Berni y les mandamos un abrazo y vamos a estar conectados vía mail, como siempre les mandamos materiales anexos y una encuesta de la actividad y nuevas invitaciones para futuros encuentros. Así que bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Fiestas.
porque ya estamos en la época en la que hay que decir felices fiestas. Y buen año, esperemos un buen año. Eso para todos. Bueno, un saludo grande, hasta la Gracias, próxima. gracias, hasta luego.